Canal Supercrack Estrella presenta Pandora. Todo empezó hace años, cuando sexto por primera vez la película Hellraiser, Puerta al Infierno. Se trataba de cómo por intermedio de una caja o un cubo hacían ingresar a seres de otra dimensión a nuestro mundo. Estos seres dimensionales tenían un gusto predilecto por comer carne humana y beber sangre humana. Sobre todo la sangre es lo que más les deleitaba. Para ellos era un olor grato. Estos seres se identificaban como ángeles para algunos o demonios para otros, son exploradores del más allá. Solo hay un medio para traerlos a nuestro mundo y es jugando con la caja, el cubo. Son los cenobitas, sus atuendos son como las sotanas, Satanás. El color negro los identifica en sus trajes. Esto aparentemente suena a ciencia ficción y una fantasía, pero tiene un trasfondo tan real en el cual estamos todos involucrados. Si ya se dieron cuenta todas las religiones que se han encargado de hacerles más fácil el trabajo para el ingreso de estos seres dimensionales en nuestro mundo llamándoles con el genérico de dioses. Es por eso que existen las guerras, el hambre, las enfermedades y la muerte. Jesús el Cristo vino para hacerles frente a estos seres dimensionales, ofreciéndose él mismo, haciendo como en medicina se conoce como retroalimentación negativa, un feedback negativo con el propósito de no seguir dándoles más energías de sacrificios de carne y de sangre. Sobre todo de sangre que los deleita tanto a esos que se hacen llamar con el nombre genérico dioses. Por desgracia, estos seres dimensionales son metamórficos, muy astutos, perpicaces y convincentes. Cambiaron pasajes bíblicos para hacer creer a la gente otras cosas. Y de esa forma ellos siguen presentes hasta nuestros días. ¿Pero qué es el cubo? ¿Es un juguete acaso? Si recordamos, en la mitología Pandora es una jovencita quien abrió la caja y por ella ingresaron todos los males a la tierra y lo único que quedó en la caja fue la esperanza. Esa misma caja, cubo tiene forma de la Arca de la Alianza. Los musulmanes giran en torno a ella, se le llama la Kaaba. Baphomet se sienta encima del cubo, la caja, invocando a los cenobitas. La primera parte narra el rito de invocación de los cenobitas por parte de Frank Cotton, un personaje odioso y desarraigado, codicioso, incapaz de establecer ningún vínculo emocional o afectivo con nadie, debido a su nihilismo, egocentrismo y avaricia sin límites. Esa avaricia lo convierte en un personaje incapaz de formar parte de una comunidad o familia. En uno de sus numerosos viajes alrededor del mundo, buscando placeres con los que saciar su voraz apetito por experimentar nuevas sensaciones, Frank acaba por encontrar lo que supuestamente es la llave a una nueva dimensión del placer. Frank ha probado todo lo que la humanidad podía ofrecer, viviendo siempre al filo de la navaja, ganándose la vida a base del robo, asesinato, contrabando de drogas, y saciando su insaciable búsqueda de placeres con prostitutas e incluso con la mujer de su hermano, a la que prácticamente violó, con el consentimiento de esta, pero no deja de ser casi un acto de violación por el modo en el que lo hizo, con la consecuente traición a su hermano, el cual nunca llegaría a enterarse, horas antes de su boda. Toda una vida dedicada a la búsqueda y consumación del placer, y sin embargo, Frank necesita algo más, porque los placeres mundanos no son capaces de consumar su enfermizo apetito. Y ahí es donde entra Kircher, un guardián, el cual, a cambio de unos favores, le entrega a Frank en Düsseldorf la configuración Le Marchand, también conocida como la configuración del lamento. La caja es en realidad un portal a un nuevo mundo de sensaciones y placeres más allá de lo concebible por la limitada concepción humana. Pero para poder disfrutar de dichas sensaciones es necesario desentrañar los cabalísticos mecanismos que rigen el funcionamiento del artefacto y abrir la caja puzzle. Esto no frena a Frank, el cual, movido por la búsqueda de la satisfacción de sus deseos y de su desbordante hedonismo seguirá, cual Fausto moderno, las instrucciones de Kircher para desvelar sus secretos. El lugar es precisamente el 55 de la calle Lodovico, que otrora perteneciera a familiares que legaron el edificio a los dos hermanos. En una habitación húmeda y sumida en tinieblas, Frank pasará largas horas intentando abrir la caja creada por Le Marchand, el cual fue un juguetero francés del siglo XVIII, famoso por construir pájaros cantarines de madera. Le Marchand creó el diabólico artefacto, añadiendo, a un simple juguete de origen chino, una perversa lógica que tenía su inspiración en otros planos y otras formas de existencia. Los cenobitas entablan una conversación con Frank, y es en esta parte en donde se explican cuestiones que en la película quedan en el aire. He de añadir que este es uno de los momentos más destacables y emocionantes de la novela, y también de los más impactantes. Es una pena que la película lo abordase de un modo tan precipitado. Frank buscaba placer. Los cenobitas iban a darle las llaves del placer, o eso creía Frank.
Porque su error, como él mismo comentó más adelante en la obra, fue no darse cuenta de que los cenobitas tenían una concepción distinta de lo que era el placer. Lo que para ellos era placer, para los humanos es sufrimiento llevado al extremo más insoportable e insufrible. Sin embargo, ambos términos, placer y sufrimiento, como parece sugerir no solo el relato y la película, sino toda la mitología desarrollada a partir de dicha historia, están inequívocamente unidos. Ambos constituyen el anverso y el reverso de una misma realidad, como caras distintas de una misma moneda, y que por tanto no pueden separarse. Hoy empezamos a entender que esa caja es el CERN, y lo que quieren abrir son esas dimensiones donde están estos demonios o dioses según quieras verlos. Haceros una pregunta. ¿Por qué en la Edad Media no se hablaba de los extraterrestres? ¿No existían acaso? La respuesta es sencilla. Sí hablaban de ellos, de hecho la vida giraba tanto sobre este tema de los extraterrestres, que tenían una especie de policía llamada la Santa Inquisición. Solo que en aquella época no los llamaban extraterrestres como lo hacemos ahora, sino que los llamaban demonios. ¿Pero qué son los demonios? En religión, ocultismo y folclore, un demonio o daemon, demon que se pronuncia demon. Cuando nos preguntamos qué son los demonios, lo primero que pensamos es que son ángeles caídos. Sin embargo, otros han respondido de forma diferente. Espíritus desencarnados de gente malvada. Símbolos de nuestro lado oscuro. Entidades siniestras creadas por nuestras mentes. Personificaciones de fuerzas misteriosas, etc. La respuesta que da la Biblia. Sí. Los demonios son ángeles que pecaron, seres espirituales que se rebelaron contra Dios, Pedro 2, 4. El primer ángel que se convirtió en demonio fue Satanás, el diablo. La Biblia lo llama el gobernante de los demonios Mateo 12, 24, 26. Rebelión en los días de Noé. Antes del diluvio de los días de Noé, muchos ángeles se rebelaron contra Dios. La Biblia dice que los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien parecidas. Y se pusieron a tomar esposas para sí, a saber, todas las que escogieron. Génesis 6, 2. Esos ángeles rebeldes abandonaron su propio y debido lugar de habitación en los cielos y se materializaron en cuerpos humanos para tener relaciones sexuales con mujeres. Judas 6. Cuando llegó el diluvio, los ángeles rebeldes dejaron sus cuerpos físicos y regresaron al cielo. Sin embargo, Dios los expulsó de su familia. Como parte de su castigo, ya no pueden volver a materializarse. En esta parte hace una referencia a que hubo una época en la que tenían un cuerpo físico como el nuestro, que la tierra vivió un final de los tiempos donde estos demonios volvieron al cielo, y se les expulsó a alguna parte no aclarada, quizás a una dimensión o a un mundo paralelo o al nuestro llamado antimundo. Por cierto, la imagen de la película Déjame entrar en la que aparece el niño y la niña vampira, es a donde él ofrece su cubo, un juego de los años 80 llamado el cubo mágico o Cubic de Rubik. No es casual y tiene que ver con todo lo aquí contado, a fin de cuentas ¿qué es la niña vampira sino un demonio? Ella aparece cuando el niño tiene el cubo en sus manos. Es un mensaje subliminar, pues esto quiere decir que con el cubo, el vampiro fue invocado. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Canal Supercrack Estrella presenta. Anuncio satánico de Ginebra. BF Ater es una marca de ginebra fabricada por James Burrow Ltd, con sede en Londres, Inglaterra, siendo distribuida a nivel mundial por la compañía Pernod Ricard, que la considera como una de sus marcas estratégicas. BF Ater es exportada a más de 100 países. Pero lo que hoy vamos a analizar hoy es su alto contenido en mensajes subliminales Illuminatis. Zina es un nombre de mujer ruso, pero lo primero que se te viene a la mente cuando la lees es Zika. Aquí ya estamos observando un mensaje subliminal oculto. Zina es una película británica de 1985, dirigida y producida por Ken McMullen y escrita por él mismo junto a Terry James. Está protagonizada por Domitiana Giordano y Ian Kellen. Su trama se centra en el tratamiento psicológico de Zina, Domitiana Giordano, hija del revolucionario ruso León Trotsky, por parte del profesor Kronfeld, Ian Kellen. Podemos observar una mano roja con 4 dedos que parece empujar a una mujer MK Ultra. Sabemos que es la mano del diablo por la mujer que hay justo debajo de la mano de color rojo que viste con un traje de rayas negras y blancas, que representa un código de barras. Todos los códigos de barras tienen impreso el número 666, el número de bestia. Así que nos están diciendo que esa mano es la de Satanás. Observamos también un hombre en diminuto con una camiseta amarilla que representa el camino de baldosas amarillas que lleva hacia ese mundo oculto que no podemos ver. El casco vikingo con cuernos es otra alusión a Satanás y sus cuernos.
El hombre que viste de época del año 1890 es una referencia al primer portal dimensional abierto por los seres humanos, por Nikola Tesla. Las mariposas monarcas aparecen siempre de forma constante en referencia a las MK Ultra. Para todos aquellos que vieron mis vídeos sobre el personaje real de la película Mary Poppins, aquí la podemos ver. Mary Poppins es la dama de negro de Marte. En mis vídeos encontraréis este tema de la dama negra. El dragón también aparece mucho en casas y coches. El dragón es Satanás. Satanás en muchos pasajes de la Biblia está representado como un dragón. A la reina Isabel II de Inglaterra la vemos joven encima de una botella de Beefeater, una clara referencia a que ella es un ser inmortal. También podemos ver la imagen de la reina en la famosa portada de los Sex Pistols aquí en Beefeater. Recordad lo que decía la canción de esta portada de los Sex Pistols. Dios salve a la reina. La letra de la canción dice que la reina no es humana. También tenemos un cerdo en la portada. Los cerdos son los animales que los demonios, según la Biblia, tomaron como cuerpos para ser poseídos por ellos. Muchas de las máquinas que aparecen son máquinas de la pintora Remedios Varo, que además de pintora se consideraba una bruja. Su obra está llena de lo que son los portales dimensionales y las llaves que abren estos portales hacia otros mundos. La ropa de Santa Claus en mujeres es una referencia a la fecha pagana en la que se celebra todo esto de Santa Claus en diciembre. En la mano roja podemos ver una calavera, otra referencia a que esta mano, que mueve los hilos en el mundo Illuminati y es Satanás. La mujer con traje de código de barras tiene la palabra B que bien podría leerse Beelzebub o Beelzebub derivado de Baal-Zebub o más propiamente Baal-Zebub, que significa el señor de las moscas. Por otro lado, el nombre Beelzebub era usado por los hebreos como una forma de burla hacia los adoradores de Baal, debido a que en sus templos, la carne de los sacrificios se dejaba pudrir, por lo que estos lugares estaban infestados de moscas. Sin embargo, la palabra que compone este nombre suena en hebreo Sebal, morada, especialmente en el sentido de la gran morada, los infiernos, y en boca del pueblo se confundió con Sebub, mosca. Y pasó este imponente nombre de Señor de la Gran Morada o Señor del Abismo a Señor de las Moscas, que es la traducción que suele darse en los textos evangélicos. En la imagen que pone Zaragoza podemos ver un compás, un símbolo masón. En otra imagen podemos ver tres mujeres vestidas con el código de barras líneas blancas y negras, que ya expliqué que esto significa el número de la bestia 666. Luego al lado gotas de sangre, una clara referencia al código genético de otra especie distinta a la humana que habita entre nosotros. De hecho, de una de las mujeres parece dividirse en dos. Mitad humana, mitad otra cosa que no sabemos qué es. Vamos, un anuncio de lo más normal. Si el vídeo te ha gustado dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal. Una de las pintoras a mi entender más extrañas y fascinante que nos habla de mundos ocultos en sus cuadros es Remedios Varo. Aquí en este video traigo algunos de sus cuadros y su unión con otra película de culto que nos habla de secretos, la película Matrix. Escena del cerrajero de la película Matrix y cuadro Remedios Varo. El cerrajero en versión latina, o el creador de llaves en su homóloga española, en inglés D.K. Maker, es un personaje ficticio de la trilogía Matrix. Apareció en la segunda película de Matrix Reloaded, siendo interpretado por el actor Randall Duck Kim. El cerrajero es en realidad un programa de Matrix, que es mantenido prisionero por el Merovingio. Su apariencia humana es la de un hombre de mediana edad y rasgos orientales. Tiene la habilidad de fabricar llaves, de allí su nombre, que dan acceso a todos los lugares de Matrix gracias a con un código oculto en cada llave que fabrica, haciendo que cualquier puerta común y corriente, mediante el uso de estas llaves especiales y en una posición particular, lleve a lugares completamente distintos respecto a abrir la puerta sin esa llave, por ejemplo llevar a lugares ubicados a kilómetros de distancia o a lugares que de otro modo son inaccesibles. Debido a esta habilidad, el cerrajero es buscado tanto por Neo, para que le ayude a llegar hasta la fuente, como por los agentes de Matrix, para destruirlo y evitar precisamente que Neo llegue a la fuente. Neo es constantemente atormentado por sueños en donde ve una puerta hecha de luz y a Trinity cayendo desde lo alto de un edificio. Para entender el significado de estos sueños, Neo decide ir con el oráculo. Ella le explica que la puerta que ve en sus sueños conduce a la fuente, a donde él deberá llegar para poder salvar a Zion y por ende a la humanidad, y que para llegar allí y atravesar la puerta necesitará la ayuda del cerrajero, pero este ha elegido el exilio y ahora es prisionero del Merovingio para que le fabrique llaves que le den acceso a todos los rincones de Matrix. Neo entonces decide ir a rescatarlo. Neo va entonces, acompañado de Trinity y Morfeo, a encontrarse con el Merovingio en un exclusivo restaurante y exige la liberación del cerrajero.
El Merovingio, sin embargo, rehúsa a hacerlo y los echa del lugar. Antes que Neo, Morfeo y Trinity abandonen el restaurante, son interceptados por Perséfone, la esposa del Merovingio, quien harta de la arrogancia de este decide ayudarles, entregándole al cerrajero a cambio de un beso de Neo en los labios. Según Perséfone, el Merovingio era antes como Neo y quería recordar cómo se sentía un beso. Neo accede a la petición, pese a la clara oposición de Trinity, y los tres son llevados a un pequeño calabozo donde Neo encuentra al cerrajero en su incesante tarea de fabricar llaves. Cuando se disponían a huir, Neo y sus compañeros son interceptados por el Merovingio y sus hombres. El cerrajero huye para evitar ser apresado nuevamente, siendo perseguido por los gemelos. Morfeo y Trinity deciden ir a ayudar al cerrajero, mientras que Neo opta por detener a los hombres del Merovingio. Tras derrotarlos, Neo intenta detener al Merovingio mismo, pero este logra cruzar una puerta usando una de las llaves que el cerrajero le fabricó y huye hacia un lugar desconocido. Neo destroza la puerta y logra atravesarla, pero al no tener la llave del cerrajero, no logra llegar hasta donde está el Merovingio y aparece en unas montañas a varios kilómetros de donde estaba antes. Mientras tanto, el cerrajero es rescatado por Morfeo y Trinity, quienes huyen a bordo de un auto hacia una transitada autopista perseguidos por los gemelos, iniciándose una tenaz persecución a la cual se unen también la policía y los agentes de Matrix, que habiendo detectado la presencia del cerrajero, deciden ir en su búsqueda para destruirlo. Trinity entonces se lleva al cerrajero para ponerlo a salvo, en tanto que Morfeo consigue primero eliminar a los gemelos y luego, con ayuda de Niobe, deshacerse de los agentes. Sin embargo, estos reaparecen nuevamente y tratan de eliminar a Morfeo y al cerrajero haciendo estrellar dos camiones, encima de uno de los cuales estaban precisamente Morfeo y el cerrajero. Para fortuna de ambos, cuando los camiones comienzan a estallar, Morfeo y el cerrajero son rescatados por Neo en el último segundo. Ya a salvo, el cerrajero explica a todos la existencia de un edificio, y dentro del mismo un piso al que ningún ascensor puede llegar. ¿Es ese el lugar que Neo vio en sus sueños y a dónde deberá ir para completar su misión como elegido? Sin embargo, para poder llegar hasta allí se necesita llevar a cabo un elaborado plan para desactivar el sistema de seguridad del edificio, lo cual se logra solo destruyendo una planta eléctrica completa que alimenta a 27 manzanas, tarea asignada a Niobe, desactivar el sistema de respaldo, tarea asignada a Soren y terminada por Trinity, y abrir la puerta que conduce a la fuente, tarea que corresponde a Neo pero que solo podrá efectuar con éxito en un intervalo exacto de 314 segundos, y si Niobe y Soren Trinity cumplen sus respectivos objetivos. Guiados por el cerrajero, Neo y Morfeo ingresan al pasadizo de las puertas traseras, puertas ocultas que llevan a distintos lugares de Matrix utilizando las llaves del cerrajero, pero cuando están por llegar a la puerta que lleva a la fuente, son interceptados por el agente Smith y sus múltiples yo. Neo y Morfeo comienzan a pelear contra Smith y sus copias, momento que aprovecha el cerrajero para abrir una puerta que lleva hacia un corredor oscuro, que es donde se encuentra finalmente la puerta que lleva a la fuente. Neo entonces coge a Morfeo y juntos atraviesan rápidamente el corredor. Smith, al ver esto, manda a sus copias a dispararles, pero el cerrajero logra cerrar la puerta del pasadizo antes que las balas puedan alcanzarles. Las balas, sin embargo, hieren gravemente al cerrajero que cae moribundo al piso. Antes de morir, el cerrajero saca dos llaves, una para Morfeo, para que pueda regresar a casa, y la otra para Neo, para que abra la puerta de luz y llegue hasta la fuente. Un libro revela el esoterismo y la ciencia ficción de Remedios Varo. La pintora surrealista Remedios Varo llevó a cabo su obra más reconocida y prestigiosa durante los años que vivió en México, una etapa que es observada a detalle en el libro recién publicado Remedios Varo. Los años de México. Varo, de origen español, es una de las pintoras surrealistas más interesantes y misteriosas, de acuerdo con un comunicado de la editorial RM. La artista nació en Girona, Cataluña, en 1908, y estudió en la Academia de San Fernando en Madrid. Durante la Guerra Civil huyó a París, donde se unió al círculo de surrealistas que habitaba en esa ciudad. Tras la invasión nazi partió a México, donde permaneció hasta su muerte. Llegó a Veracruz a bordo de un transatlántico portugués en septiembre de 1941. Venía en compañía del poeta surrealista francés Benjamin Peret y de un importante grupo de refugiados. En México trabajó como ilustradora publicitaria, actividad que abandonó para consagrarse a la pintura, lo que la llevó a convertirse en una de las mayores representantes del movimiento surrealista en el país, junto a Leonora Carrington y Katy Horna. El trío fue conocido como las Tres Brujas.
El libro, escrito por Masayo Nonaka, se centra en la etapa mexicana de la artista, la más reconocida y prestigiosa. En su texto introductorio, Nonaka hace referencia a datos originales de la vida y obra de la pintora y contextualiza las 53 ilustraciones que reflejan su pintura más representativa de este periodo. La obra de Remedios Varo, 1908-1963, es amplia y compleja, y posee un estilo con rasgos muy definidos y reconocibles. Sus cuadros están habitados por figuras humanas concentradas en tareas simbólicas y rodeadas de elementos oníricos, alquímicos y enigmáticos. Como recuerda en su texto Masayo Nonaka, investigadora especializada en el estudio del surrealismo en México, Varo compartió con Carrington un interés por el esoterismo o la tradición espiritual antigua, y con Horna su curiosidad por las máquinas, la ciencia, y la ciencia ficción, además de por la filosofía, la psicología y la literatura del romanticismo alemán. Desde Tejido Espacio-Tiempo, una de las primeras pinturas que realizó en México en 1954, hasta Naturaleza Muerta Resucitando, de 1963, el libro monográfico hace un recorrido por obras como El Flautista, 1955, Armonía, 1956, Creación de las Aves, 1957, Mimetismo, 1960, Mujer saliendo del psicoanalista, 1960, o Fenómeno de ingravidez, 1963. Bueno, ahora dejamos. Lista de trabajos representativos. 1935 El tejido de los sueños. 1942 Gruta mágica. 1947 Paludismo, libélula. 1947 El hombre de la guadaña, muerte en el mercado. 1947 La batalla. 1947 Insomnio primero. 1947 Amibiasis o los vegetales. 1955 Simpatía o la rabia del gato. 1955 Ciencia inútil o el alquimista. 1955 Ermitaño meditando. 1955 La revelación o el relojero. 1955 Trasmundo. 1955 El flautista. 1955 El paraíso de los gatos. 1956 A la felicidad de las damas. 1956 Cazadora de astros. 1957 Creación de las aves. 1957 Modista. 1957 Caminos tortuosos. 1957 Reflejo lunar. 1957 El gato helecho. 1958 Papilla estelar. 1959 Exploración de las fuentes del río Orinoco. 1959 Catedral vegetal. 1959 Encuentro. 1960 Mimetismo. 1960 Mujer saliendo del psicoanalista. 1960 Visita al cirujano plástico. 1960 Hacia la torre. 1961 Vampiro. 1961 Tejiendo el manto terrestre. 1962 Vampiros vegetarianos. 1962 Fenómeno de ingravidez. 1962 Tránsito espiral. 1963 Naturaleza muerta resucitando.
A veces ocurren cosas que se muestran pero a las que nadie presta atención. Son desechadas por la opinión pública, y desprestigiada por la élite. Y por esta razón, porque son desprestigiada por la élite que domina nuestro mundo, yo hoy me centraré en ellas. Empecemos por todas las cosas extrañas que están pasando en un país pequeño como Noruega. Si me preguntáis por qué allí precisamente, pues ni idea. Solo puedo decir que en este país, entre muchas cosas buenas que tiene como la calidad de vida, también tiene sus cosas oscuras como la gran cantidad de satanistas que existen aquí. Desde hace años parecen estar preparándose para algo grande que puede ocurrir en nuestro planeta. Y fabrican bajo tierra una especie de barca de Noé. También parece que están abriendo portales dimensionales en este país como las espirales del año 2009 y otra especie de agujero negro abierto en la noche de ese país. Todo esto no es un secreto. Si lo buscas lo encontrarás. Pero tienes que buscarlo porque esta información está totalmente marginada por los medios de todo el mundo. Y créeme, yo creo que es importante porque se busca una forma de escapar de este planeta. Muchos pensarán que abrir portales dimensionales es algo imposible para nuestros tiempos. Pero es por un gran desconocimiento de la realidad que no pueden ver. 1890 Nikola Tesla ya abrió posiblemente el primer portadimensional. Y el genio pintor Van Gogh, que aún no era famoso, ya lo reflejó en uno de sus cuadros más famosos, La noche estrellada con sus espirales en el cielo. Este sería su último cuadro, pues de una forma aún no explica apareció muerto de un disparo en el pecho. ¿Casual? No lo creo. Todo lo que está ocurriendo en general, lo de Noruega y un posible fin de estos tiempos, está escrito en la Biblia, por más que la élite se empeñe en decir que la Biblia es un libro más o menos de ficción. Quizás tengan interés en que creamos eso, y si no, fíjate en este señor del que te cuento ahora. Un desconocido para la humanidad pese a sus grandes descubrimientos. Ronald Eldon Wyatt, 1933-1999, fue un arqueólogo bíblico aficionado y ex enfermero anestesista, famoso por afirmar haber descubierto numerosos lugares y artefactos relacionados con la arqueología bíblica, entre ellos el Arca de Noé en el sitio arqueológico de Durupinar. Sus descubrimientos han sido desmentidos por científicos, historiadores y eruditos bíblicos, refutando las pruebas in situ realizadas por él y su equipo. Sin embargo, el trabajo de Wyatt sigue teniendo algunos seguidores entre grupos fundamentalistas cristianos. Wyatt era enfermero anestesista cuando en 1960 vio una fotografía del sitio arqueológico de Durupinar en la revista Life Magazine. El descubrimiento del sitio, formado por una estructura con forma de barco sobre una montaña cercana al monte Ararat, causó una amplia discusión entre círculos cristianos evangélicos respecto a la posibilidad de que pudiera tratarse de los restos del Arca de Noé. Impresionado por el descubrimiento, Wyatt comenzó su carrera de arqueólogo aficionado. Desde 1977 hasta su muerte en 1999, Wyatt hizo más de 100 viajes al Medio Oriente. Sus investigaciones abarcaron una gran variedad de lugares y artefactos descritos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A su muerte, el 4 de agosto de 1999, Wyatt afirmaba haber realizado numerosos descubrimientos relacionados con la arqueología bíblica, entre los que se encuentran los siguientes. 1. El Arca de Noé, en el sitio arqueológico de Durupinar, ubicado a 18-25 millas al sur del monte Ararat. Anclas de piedra usadas por el Arca de Noé. La casa y las sepulturas de Noé y su esposa. Los restos de Sodoma y Gomorra. Piedras de azufre entre las cenizas de Sodoma y Gomorra. La Torre de Babel, al sur de Turquía. La forma en que los egipcios construyeron las pirámides. El lugar donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo, ubicado en el Golfo de Aqaba. Ruedas de carros y otras reliquias del ejército del faraón, ubicados en el fondo del Mar Rojo. El sitio del monte Sinaí bíblico, en Arabia Saudita. La roca del monte Horeb, desde donde manó agua cuando fue golpeada por Moisés. El lugar del terremoto de Coré. Una cámara al final del laberinto de túneles bajo Jerusalén, conteniendo varios objetos del templo de Salomón. El lugar de la crucifixión de Jesús. El arca de la alianza y las piedras con los 10 mandamientos. Sangre de Cristo, derramada sobre el propiciatorio del arca de la alianza bajo el supuesto lugar de la crucifixión. En resumen de la historia de este señor es que la historia de la Biblia es real y los extraterrestres en realidad serían ángeles caídos. El cielo y el infierno serían también mundos donde existe tecnología, mundos con una parte más metafísica que espiritual. A su muerte, el 4 de agosto de 1999, Wyatt afirmaba haber realizado numerosos descubrimientos relacionados con la arqueología bíblica, entre los que se encuentran los siguientes. 1.
El Arca de Noé, en el sitio arqueológico de Durupinar, ubicado a 18-25 millas al sur del monte Ararat. Anclas de piedra usadas por el Arca de Noé. La casa y las sepulturas de Noé y su esposa. Los restos de Sodoma y Gomorra. Piedras de azufre entre las cenizas de Sodoma y Gomorra. La Torre de Babel, al sur de Turquía. La forma en que los egipcios construyeron las pirámides. El lugar donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo, ubicado en el Golfo de Aqaba. Ruedas de carros y otras reliquias del ejército del faraón, ubicados en el fondo del Mar Rojo. El sitio del monte Sinaí bíblico, en Arabia Saudita. La roca del monte Horeb desde donde manó agua cuando fue golpeada por Moisés. El lugar del terremoto de Coré. Una cámara al final del laberinto de túneles bajo Jerusalén conteniendo varios objetos del templo de Salomón. El lugar de la crucifixión de Jesús. El arca de la alianza y las piedras con los 10 mandamientos. Sangre de Cristo, derramada sobre el propiciatorio del arca de la alianza bajo el supuesto lugar de la crucifixión. Esta cabeza de perro es una de las pinturas más inquietantes del Goya avejentado y recluido en su quinta, la Quinta del Sordo, como la llamaban peyorativamente sus vecinos. Por el tratamiento y su ubicación, pudiera incluirse perfectamente en las pinturas negras, aunque el estilo es diferente. Pero esa cabeza hundida en la arena, con la mirada lastimera hacia arriba, tiene el aire lúgubre, casi demoníaco, de esos paneles llenos de brujas y aquelarres. El estilo es ya el del Goya maduro, despreocupado por las convenciones académicas que se basan en la línea y la composición equilibrada. Esta escena, de formato marcadamente vertical, se halla completamente vacía en más de sus 2/3 partes. El tema está restringido por una diagonal, un modo poco habitual de resolver un horizonte. La separación entre el cielo y la tierra es por completo arbitraria, puesto que ambos tienen un tono amarillento desvaído, que solo la intensidad puede hacer que se diferencien, levemente. Y el tema es tan mínimo y a la vez tan impactante como esa pequeña cabeza animal. Es por lo tanto, una pintura de lo menos convencional, en la estela de la última producción goyesca.
Pero si miramos fijamente en el contraste marrón podemos ver la figura de un troll, quizás un demonio. Pinturas que parecen y esconder realidades que solo se pueden ver con contrastes de colores. Goya podría estar reflejando el perro como una historia de los seres y el infierno por nuestros pecados. Un mundo mucho más real y metafísico de lo que la gente puede llegar a entender. ¿Está mirando el perro un trolls? Quizás un demonio. Como la película Arrástrame al infierno. Unos expertos ven en el lienzo un perro semi-hundido, con la mirada hacia lo alto, contemplando los pájaros que vuelan cerca del promontorio que hay al fondo. Otros, lo consideran un gesto de humanidad entre los monstruos que habitaban la quinta de Goya. Los demás, no se atreven a enfrentarse directamente a la obra y la relacionan con otras, calificando a esta como adelantada a su tiempo, abriendo camino hacia el impresionismo y el surrealismo. Cuando yo vuelvo al cuadro, no veo lo que esos expertos en arte describen. Yo veo un perro nadando frente a un acantilado, en el que unas gaviotas vuelan entre el mar y la tierra. Levanta la cabeza para poder respirar. En su cara se advierte la angustia, su temor, su esperanza, su anhelo y su esfuerzo por salvar la propia vida. Es el superviviente de un naufragio anterior, el testigo mudo de las zozobras que la mar causa a quienes la desafían arrogantemente, creyéndose capaces de dominar al mayor monstruo azul de este mundo. Pobre animal. Qué lejos percibe la playa. Le va la existencia en ese momento que el pintor lo dibuja. Le va el alma, que la da por perdida si fracasa. ¿Quién tiene el derecho supremo a interpretar un cuadro? ¿El pintor, los críticos de arte, los espectadores? Durante el proceso de creación de la obra, el único intérprete necesario es el autor, pues de él surge la coherencia imprescindible para que la obra se vaya creando a la medida de su voluntad y su deseo. Luego, cuando coinciden el atrevimiento de sacarla del estudio donde se creó y la oportunidad de exhibirla en público, comienza un nuevo proceso creativo. Esta vez se trata de un proceso colectivo, al que el autor contribuye con las explicaciones que ofrece sobre su obra y los espectadores complementan con sus apreciaciones, pues el filtro de su propia experiencia dota de significados personales a la obra acabada. ¿Y los críticos, qué hacen con la obra expuesta? Ellos evalúan el potencial del trabajo acabado, cómo el mercado del arte acogerá el nuevo producto, tanto en el momento presente como en el de las tendencias de futuro. El proceso termina creando un collage de valoraciones, intereses, apreciaciones y opiniones, que desvirtúan la obra primigenia para terminar dándole esta otra forma, desconocida por su autor. Permitirme ejercer mi derecho como espectador en este collage. Yo miro el cuadro de Goya y veo un pobre animal solitario luchando por salvar su vida. Percibo con claridad mis propias emociones de angustia ante la desesperación de este ser al que me siento unido. Yo comparto familia con una perrita con cara de payaso alegre.